Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño, como ya sabrán ustedes, y me encuentro en compañía nuevamente de Guillermo González Donoso, nuestro historiador aquí, que está de vacaciones, pero de todas maneras aquí nos está acompañando. ¿Cómo está, Guillermo? Así es, ¿no? Esto daba para una semana fuera, pero no dos. Acá en la Bretaña, en una ciudad que se llama, en un pueblo que se llama Combourg, que es la ciudad en la que se crió Chateaubriand, ¿no? El gran poeta francés, ¿no? El Ah, creador del romanticismo, ¿no? También quizás el primero de los reaccionarios, ¿no? En el sentido de que es un hombre que reaccionó muy rápido a la Revolución Francesa y bueno, es fantástico estar también aquí en la Bretaña, que es tan antigua de alguna manera, ¿no? Hace poco conversamos, bueno, cuál es la relación del nombre Bretaña con el mundo británico, ¿no? Es porque, claro. bueno, están al frente y esta es la antigua armórica romana, es decir, este mundo en donde se Ah. conectó el mundo céltico, ¿no? Estamos hablando de los mismos pueblos anterior al mundo anglosajón, ¿no? En Inglaterra. Así que, no, sin duda fascinante y bueno, y seguiremos conversando y si van saliendo cosas, ¿no? Del viaje en redes sociales. Así es. Qué genial, o sea, un viaje por Europa de vacaciones soñado, totalmente soñado. Tengo que decir Así. que sí, con mucho calor, eso sí, mucho calor. Pero, Y acá con mucho frío, estamos con crisis del así que, pele en el sur, así que por eso estoy con gorrito, con polerón. Así que, bueno, Guillermo, partamos con esta semana que, bueno, la semana pasada, como mencionaste, no pudimos hacer un programa por ciertas circunstancias, pero bueno, aquí retomamos. Y vamos a partir con un hecho muy interesante, Guillermo. Vamos a viajar a 1929, un lunes, este lunes 8 de agosto, vamos a recordar que el Graf Zeppelin iniciaba su vuelo alrededor del mundo, este gigante, este así. coloso. Eh, es increíble, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar esta semana, ¿no? Vamos a conversar bastante acerca eh, de la técnica, ¿no? De estos hombres que innovan y que cambian la historia de alguna manera, ¿no? La historia no le pertenece a los historiadores para nada, ni a quienes piensan la historia, ni nada parecido. La historia es de gente, ¿no? Que ha hecho cosas y la historia también toca a veces la vida cotidiana, cosas muy simples, ¿no? Pero que son revolucionarias en cuanto a la técnica también modifica nuestra vida, nuestra relación también con el mundo. Ese es el caso de Zeppelin, no estamos hablando quizás de un proyecto que acaba estrepitosamente, recordemos a finales de la década de los 30 el desastre, ¿no? El Hindenburg, ¿no? De alguna manera sacaba la idea del vuelo transatlántico con el Zeppelin, ¿no? Pero fue un trabajo, ¿no? De inversión, de innovación, de pensar la técnica aeronáutica de manera sistemática. Fue revolucionario también. Recordemos también el rol, ¿no? Que incluso la figura de Zeppelin en la maquinaria de guerra, podríamos decir, alemana, durante la Primera Guerra Mundial fue también central, ¿no? Los Zeppelin como detectores de submarinos, ¿no? O como sistemas de alerta, también como sistemas de radio. Eh, es muy relevante. Realmente Graf Zeppelin no alcanza a conocer el viaje transatlántico, pero a lo largo de la década de los 20 finales y comienzo de los 30 va a ser la revolución de alguna manera, ¿no? Realmente venía a reemplazar el transatlántico marino, ¿no? Y realmente así lo fue, ¿no? La conexión Europa-Nueva York fue fundamental y como les contaba, termina estrepitosamente, ¿no? Con el desastre del Hindenburg, Sí, o sea, todos podemos recordar en algún momento visto esa imagen ¿no? En de donde esto se Zeppelin casi que incendia. consumiéndose en solamente segundos prácticamente. Así que, bueno, Guillermo, pasemos al día martes, 9 de agosto, y hablando de técnica, mencionaba, sí, esta semana tendremos hartos hombres de técnica. Así es. Vamos a recordar, pero que un 9 de agosto de 1898, el empresario alemán Rudolf Diesel patenta su motor de combustión interna, conocido como el motor a diésel. Este Así motor es. realmente hombres de técnica, o sea, aquí tiene, habla lo que mencionaba Guillermo, pequeñas revoluciones que la vida cotidiana cómo va afectando esta. Sí, un motor de combustión interna, ¿no? Hoy día usted puede andar en un auto incluso sin sentir el motor. Bueno, hoy día tenemos autos eléctricos, ¿no? Ni siquiera se Claro. siente nada, ¿no? Ya es un asunto de batería. Eh, pero aquello, ¿no? Que de alguna manera tenemos una explosión controlada que se moviliza con nosotros, que genera energía y hay movimiento, ¿no? De alguna manera, algo que nos parece tan esencial, que lo experimentamos día a día, realmente implicaba, ¿no? Un desarrollo y una experimentación constante, ¿no? Ese es el caso de Diesel
francés, ¿no? La palabra es francesa, el apellido. Es una persona que durante la guerra franco-prusiana decide trasladarse, ¿no? O después de la guerra a Alemania y empieza a trabajar en distintos talleres en una Alemania que tiene una revolución industrial en 30 años. Es decir, es de los grandes procesos modernizadores de la historia, ¿no? Inglaterra es un proceso largo, ¿no? En cambio, Alemania Claro. es una cosa que el país pasa de ser una economía agrícola y en 30 años no está produciendo ferrocarriles, es pionera en la industria química, en la industria alimenticia, ¿no? O sea, es una cosa realmente increíble. Eh, y el caso de Diesel no es que va a Alemania y se dedica a trabajar en distintos proyectos, ¿no? En un ambiente, en una Alemania que está creciendo muy rápido económicamente y por lo tanto hay mucha experimentación. Eso le va a permitir usar distintos tipos, por ejemplo, de aceite, ¿no? Aceite vegetal, por ejemplo, para generar combustión, eh, y termina, ¿no? Termina desarrollando un sistema de, podríamos decir, de eficiencia, ¿no? Que era lo que él buscaba, ¿no? No podía ser, ¿no? Que tuviéramos un motor a combustión, pero que tuviéramos que llevar a cuestas de alguna manera el comburente, ¿no? De alguna manera con el motor, ¿no? Y ese era un problema. Hay que pensar que los ferrocarriles trasladaban el carbón mineral con ellos, ¿no? Prácticamente un carro Claro. completo. Eh, y ese es el diésel, ¿no? El diésel es fundamental hoy día. Eh, es la forma en que el transporte, ¿no? En el sentido económico se define, es decir, el diésel es fundamental. Entiendo que en Chile está Lucas, así que eso Sí, también y un es poquito esencial. más, y un poquito Sí. más. Entiendo que pasó la brecha y eso es un tema, ¿no? Para nosotros el transporte es fundamental, ¿no? Y el diésel, ¿no? Es fundamental. Bueno, es la figura, ¿no? De diésel que realmente tiene una historia, ¿no? De proyectos, algunos bien fascinantes, como el aceite vegetal, el aceite de maní, por ejemplo. Eh, Ahí me pillaste. sí, ¿no? Usando maní, por ejemplo, buscó y probó con distintos tipos de aceite vegetal, de maravilla. Eh, Mm, era una persona que realmente trató de ir probando distintos modelos, ¿no? De eficiencia energética, ¿no? Ese era uno de los temas, ¿no? Que a él le interesaban particularmente. Y si lo pensamos, ¿no? Hoy día el diésel no suena a algo muy sustentable ni muy verde, mm, pero si pensamos la revolución que implica, ¿no? El motor diésel, estamos hablando de que estamos saltando de ciudades con chimeneas a carbón, ¿no? De la claro. revolución industrial a un mundo, ¿no? Que puede ser bastante más parecido al nuestro, ¿no? Mm, Eso sí, era una gran exactamente. revolución. Exactamente, Guillermo. Pasamos al 10 de agosto ahora, este día miércoles, pero de 1675. Carlos II y John Flamsteed ponen la primera piedra del Royal Observatory of Greenwich en Londres. Cuéntanos, Guillermo, de qué consiste este Royal Observatory. Mira, tú cuando sigues el Támesis en Londres y llegas a Greenwich, ¿no? No solo está la Academia Naval, no solo el Támesis se ensancha, ¿no? En esa parte, sino también está el Royal Observatory, ¿no? Y de alguna manera el que sea Royal, ¿no? El que tenga ese apoyo, ¿no? De la monarquía y en este momento del Estado, ¿no? Hay que verlo de esa manera, en una época en que Carlos es el restaurador de la monarquía británica. Él viene con toda la fuerza del mundo a imponer el poder real a la gente que mató a su padre. Y por lo tanto, tiene que hacerse notar. Y eso tiene que ver con controlar la ciencia, ¿no? Esta frase tan vieja, ¿no? Conocimiento es poder y tan obvia a veces, ¿no? Tan simplona podría ser, ¿no? En otro contexto, en realidad es bastante cierto en política, ¿no? Es una cosa muy, muy fascinante ver cómo, ¿no? Los grandes políticos comprenden aquello y comprenden eh, que controlar la ciencia, las artes, las expresiones, no solamente controlarlas, sino muchas veces avalarlas, promoverlas, ¿no? Mostrar una cierta unión, como se dio en el caso de la ciencia y también otros temas en el Reino Unido durante el siglo XVII y XVIII. Es realmente una cosa increíble. Es un muy buen entendimiento del poder. Recordemos que Carlos es el constructor del Londres moderno, es el hombre que promovió las artes, la arquitectura, las ciencias en toda su expresión. Estamos hablando de la era de Newton, de Boyle, de los grandes descubrimientos. Y la astronomía no se queda lejos, ¿no? En una década que está, en una era que está de alguna manera avanzando muy rápidamente. Esta es la época de las expediciones, por ejemplo, buscando, midiendo la distancia con Venus, ¿no? Y
y de alguna manera se está catalogando, se está cartografiando, ¿no? El cielo, es muy, muy interesante aquello. Y de alguna manera este control de las ciencias mostraba, fue una imposición muy clara a la vida británica, ¿no? De cómo la monarquía eh, era el aval, ¿no? Del Claro, que conocimiento. financiaba. Claro. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental porque no solamente fue un financista, sino que de alguna manera fue un símbolo de aquello. Gracias al rey esto existe, y existe por el rey. Eh, Hoy día esto funciona con el Estado, ¿no? Hoy día uno podría decir incluso hay gobiernos, ¿no?, que financian cultura que es contraria a su gobierno. Mm. No digo que eso esté mal, ¿no? Generalmente hoy día los gobiernos tienen un conflicto, o sea, un tema muy importante que es la libertad, ¿no? Y hay libertades individuales en juego, ¿no? Eso es muy serio, pero el poder, o por lo menos quien lo maneja bien, también entiende muy bien estas relaciones o estas sutilezas, ¿no? Las ciencias, el conocimiento, la cultura, se mueven también en otro nivel del poder simbólico, ¿no? Te diría que esto también por eso también es importante para la historia, porque es bueno comprender de alguna manera esta relación. Así es. Guillermo, pasemos al 11 de agosto, pero de 1919. Vamos a recordar el fallecimiento del industrial escocés americano Andrew Carnegie, rey de la serie filántropo. Se menciona que era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en ese Así momento. es, ¿no? Se dice, bueno, siempre se habla del segundo, ¿no? Después de Vanderbilt, ¿no? También un inversor en ferrocarriles, ¿no? También en los primeros pozos petroleros. Carnegie es fantástico, ¿no? Es hijo de inmigrantes, como prácticamente la gran mayoría de los norteamericanos de su época, en pleno siglo XIX. Estamos hablando de que ser escocés, irlandés, italiano, o polaco, o alemán, o sueco, era muy común en la zona de la costa este y avanzando hacia el interior del Mississippi en los Estados Unidos. Es el caso de Carnegie, escocés, ¿no? La inmigración escocesa fue larga, ¿no? En el Mar del Norte, en el Atlántico Norte, por mucho tiempo. Recordemos simplemente que el mismo Trump, ¿no?, su madre, ¿no?, es hija de escocés, si no me equivoco, y ella nacida en Escocia, para que veas incluso la relación tan directa, ¿no?, tan actual. El caso de Carnegie es realmente fantástico porque estudió, porque trabajó muy tempranamente, ¿no?, entró a los 13, 12 años, ¿no?, algo muy propio también de la época, en el siglo XIX, ¿no?, Claro. en una fábrica de hilandería, ¿no? Y luego se le pagaban unos peniques más por mantener prendida una caldera. Eh, Finalmente logra ascender por su inteligencia, sus buenos modos, y trabajar en oficina de correos y telégrafo. En ese momento, y en la década de los 60 del siglo XIX, empieza a tener ojo para el diario, para la prensa y para ver el desarrollo de los Estados Unidos. Empieza a ver que va creciendo hacia la llanura de Ohio, empieza a ver también que el ferrocarril es el futuro, y empieza a ver que hay nuevos inversores, nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, como la creación de los coches camas, porque ya no solamente hay que llevar trabajadores a las fronteras, sino que hay que conectar ciudades modernas, por ejemplo. Se interesó mucho por los coches camas, averiguó, tomó contacto con empresarios y decidió invertir capital a su favor. Ganó una fortuna con ello. Mm. En 10 años prácticamente se empieza a ser rico, y cuando alcanza un cierto capital funda, ¿no?, una compañía de acero en Ohio que pasa a ser la más importante, ¿no?, y que pasa directamente a participar de la industrialización que va avanzando hacia el oeste de los Estados Unidos. Se convierte en una figura riquísima, ¿no?, ya en la década de los 60 eh, del siglo XIX. Es una figura también muy curiosa, ¿no? Siempre fue muy sencilla, de alguna manera. Era un personaje bastante bajo, ¿no? Se le ve bastante enjuto junto con los grandes ricos de Nueva York, ¿no? En su momento. Fue una figura también que invirtió gran parte de su fortuna, o entregó gran parte de su fortuna a los más necesitados. También construyó instituciones, ¿no? Algo fundamental quizás en la vida moderna, ¿no? Construyó universidades en Pittsburgh, por ejemplo. Construyó Mm. colegios. Generó fondos de ahorros para sus trabajadores, ¿no? Creó sistemas de previsión en sus propias empresas respecto, según la antigüedad de los trabajadores, por ejemplo, Mm. ¿no? No. Fue un hombre muy visionario, ¿no? Fue un hombre muy preocupado de su gente y muy generoso. Representa también una de las primeras figuras del magnate que se hace a sí mismo, pero que se convierte también en el filántropo. Estados Unidos es una cultura de la filantropía, es una cosa realmente increíble. Prácticamente todas las grandes universidades existen por la filantropía.
las grandes bibliotecas, los grandes museos, los grandes espacios públicos son filantrópicos. Hay una admiración por ello. Hay una admiración del empresario en el espacio público y esa fue la ocupación de Carnegie. Es realmente una historia fascinante, como siempre digo, es una historia increíble, ¿no? Porque estas cosas fascinan. Entonces, es una historia increíble porque nos muestra también una necesidad muy actual, ¿no? ¿Qué hacer con los súper ricos? ¿Qué hacer con estas fortunas increíbles que son públicos, ¿no? Pertenecen al espacio público. Nadie diría que Elon Musk está fuera del espacio público y por lo tanto Claro. actúan, ¿no? Realmente la filantropía ha sido, ¿no?, un acto legitimador en la vida moderna en estas sociedades libres y lo va a seguir siendo por mucho más, ¿no? Incluso en sociedades como la nuestra, en Chile, donde pareciera ser que tenemos prejuicios importantes con la filantropía, ¿no? Y con la relación, ¿no?, del empresariado con el espacio público. Claro. Me recuerda mucho la diferencia que hacemos entre este personaje y la bruja de Wall Street. O sea, ambas personas con mucho dinero, Claro, pero claro. se ve cómo cada uno hace con su patrimonio, la diferencia, lo que Exacto. puede lograr. No, bueno, ¿no? También son distintos los móviles a veces para hacer fortuna. Eh, Realmente el Estados Unidos de la inmigración, ¿no?, la nación de naciones, que fue este gran sueño que forjó el sueño americano, eh, fue también un momento de eclosión, ¿no?, de gran efervescencia en cuanto a la innovación, en cuanto a estas nuevas fortunas, ¿no? Es decir, eh, no nos engañemos tanto en el sentido de que vivimos hoy día en un presente intelectual en Occidente donde la meritocracia, donde la inversión, donde lo que llamamos emprendedores, ¿no?, pareciera ser que están bastante deslegitimados, Mm. ¿no? Estas historias nos hacen ver que no, que eh, el, pareciera ser que la vida moderna, ¿no?, en ciertos momentos de libertad, de expansión económica, sí permite, ¿no?, sí permite estas vidas radicales, podríamos decir. Así es. Guillermo, hemos hablado en este programa de Diesel. Capítulo anterior hemos hablado de Michelin. Ahora nos toca hablar de Henry Ford, ya que un 12 de agosto de 1908 fabrica su primer modelo del Ford T. Sí, De esta manera triunfaba lo que sería conocido como la producción en serie. es una cosa realmente increíble, tan increíble porque hay que recordar que en los años 80, en los años 70, en la cultura de nuestros antepasados, ¿no?, nuestros padres y abuelos, eh, la vida tenía esta idea, ¿no?, un poco de que las cosas eran perdurables, ¿no?, existían en el tiempo, costaba obtenerlas, ¿no?, y también había que mantenerlas, ¿no? Las mercancías, me refiero, en general, ¿no? La producción en serie revoluciona aquello, ¿no? La producción en serie deja de hacer, posiblemente, hace que la vida social pierda de alguna manera, y eso se nota en muchas personas, ¿no?, que lo resienten, pero se pierde de alguna manera la sofisticación del mundo artesanal, ¿no?, la sofisticación de un buen mueble, no sé, un buen escritorio, pero, Claro, se entiende. pero permite que también existan muchos escritorios, ¿no?, y que todos puedan tener uno. Esa democratización, ¿no?, voy a usar la palabra democracia fuera quizás del espacio político, eh, es realmente revolucionaria, ¿no? Es la expresión máxima, ¿no?, de lo que fue el Estados Unidos de los años 20, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede con el automóvil, ¿no? El Forte pasa a ser un símbolo no solamente, ¿no?, de la clase media norteamericana, sino pasa a ser un símbolo de las posibilidades de libertad de esa clase media, porque el Forte, por ejemplo, el que era camión o el auto, servía para distribuir productos, para trabajar en el campo, para conectar lugares alejados, ¿no? De alguna manera era a los emprendedores, a los granjeros, era a esos hombres, ¿no?, a quienes aspiraba este producto. Es realmente una cosa revolucionaria, tiene que ver mucho con la figura de Ford, ¿no? Es un hombre que invirtió mucho en su proyecto, sobre todo en Ohio, ¿no?, en las plantas de ensamblaje. Fue una persona muy cercana a Edison, a Chrysler, y por lo tanto es un hombre que es de ciencia, es un hombre de técnica, es un hombre muy intelectual y al mismo tiempo es un hombre que pone todo eso al servicio de un proyecto industrial, ¿no?, que es su industria automovilística. Es realmente un proyecto para nosotros ejemplar. Ya es revolucionario, ¿no? Insisto, respecto a la idea de la producción en serie, ¿no? La producción en masa y una producción estandarizada en cuanto a calidad. Eso también es algo increíblemente
normal en nuestra vida, pero que tiene muy poca existencia en la historia de la humanidad. Claro, exactamente. Algo moderno podríamos decirlo, entre comillas, en cuanto a fechas. Así es. Guillermo, vamos a pasar entrando al fin de semana, porque un 13 de agosto de 1876 se inaugura lo que conocemos como el Festspielhaus de Beirut, o Teatro del Festival de Beirut. Y se cumple, se menciona aquí, este sueño y visión de Richard Wagner. Este auditorio hermosísimo, la verdad, Guillermo, hermosísimo. Estaba buscando una foto recién y boquiabierto, realmente boquiabierto. Eh, bueno, es lo que nosotros conocemos como, a ver, a mí me interesa, ¿no? De alguna manera, Wagner, más allá de la música, soy muy poco melómano, ¿no? Y es porque, bueno, también soy sordo, ¿no? Quizás tengo, eh, y quizás un problema, ¿no? Pero me interesa desde el punto de vista de la historia, ¿no? Es realmente una revolución porque nosotros hoy día vemos espectáculos, ¿no? Junto con Beirut existen los grandes auditorios europeos, ¿no? Este es quizás uno de los más grandes, que fue realmente un negocio administrado además por su hijo, por mucho tiempo, el hijo de Wagner, eh, y de alguna manera es la transición, podríamos decir, entre la música culta, ¿no? La música de salón, ¿no? A estos espacios más amplios, ¿no? De alguna manera, incluso hay un autor, Safransky, que cuando estudia Wagner, en la era del romanticismo, empieza a ver también la aparición de la sociedad de masa, ¿no? Porque realmente el espectáculo wagneriano ya es un espectáculo para todos, deja incluso los elementos formales, podríamos decir, de la ópera tradicional. Eh, es un espectáculo. Hoy día uno va al Movistar Arena y ve un espectáculo también. No quiero decir que es de calidad wagneriana, lo que sí quiero decir es que realmente hay una relación, ¿no? Entre la escenografía, el arte, la técnica, la tecnología, ¿no? Y, y el talento artístico, ¿no? Del artista que se presenta, y de manera masiva, ¿no? Esto está pensado, ¿no? Wagner insistió mucho en sus anfiteatros porque pensaba sus óperas para cosas muy específicas, ¿no? También las pensaba desplegadas de una manera específica, ¿no? Wagner jamás esperó que sus óperas se reprodujeran, eh, pero fue posible de alguna manera porque quedó el espacio. Después su ópera incluso fue reproducida, no fue, fue interpretada, perdón, en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Y de alguna manera patrocinada, ¿no? Por el anfiteatro de Beirut. Eh, es realmente, ¿no? La creación, podríamos decir, de la cultura masiva, ¿no? De una cultura de masa. Eso también lo vieron intelectuales de contemporáneos como Nietzsche, por ejemplo, que se fascinó también con este espectáculo. Y realmente, ¿no? Wagner participa de aquello, ¿no? Wagner además es un hombre muy moderno en su concepción, ¿no? Siempre lo asociamos a las valquirias y a los Nibelungos y a cosas muy medievales y míticas, pero él era un hombre muy moderno, ¿no? Era un hombre preocupado del nacionalismo, preocupado de las grandes revoluciones del 19 y estaba pensando en su pueblo muchas veces. Y es realmente, ¿no? Una creación para nosotros fundamental, ¿no? Cuando yo les planteo esta idea, ¿no? La del espectáculo masivo, ¿no? Eh, bueno, posiblemente nace en la segunda mitad del 19 con figuras como Wagner. Sí. Yo lo que, por ejemplo, los que somos más de música un poco más rockera, más moderna, Ujú. el hecho del concepto del rock de estadio, los espectáculos de estadio, al tiro se me va a la mente cuando veo la forma en la que está pensado este escenario o auditorio, como lo queramos ver. Que por cierto estaba viendo aquí y mencionaba de que hay que comprar entradas con años de anticipación para poder Así participar, es, con años. así es. Y de una forma muy curiosa que la orquesta queda oculta a la vista, está debajo, como en una especie de palco al revés, está oculta. Se crea toda una atmósfera en la cual uno se inmerse, Esa es la queda idea, ¿no? inmerso en el espectáculo. Es un acto Es, inmersivo. Ahí es, por ejemplo, cuando se representó en una película, ¿no? Recientemente de Tolkien. Es cuando él piensa, por ejemplo, la ida de los hobbits a la cueva del dragón, ¿no? Y él dice, yo me debo, en la historia de los Nibelungos, ¿no? De Wagner, representada, si no me equivoco, en el Victoria and Albert Royal, ¿no? Auditorium en Londres. Y él dice, claro, ¿no? Ahora tiene que haber ahora un personaje solo, ¿no? En la cueva del dragón. Y él está pensando en esta ópera, de alguna manera, está imaginándose en ese mundo.
¿no? Es realmente una cosa increíble. El cine hoy día para nosotros también ocupa ese espacio. Las salas 3D, ¿no? Y los formatos más sofisticados de aquello tienen ese Claro, va por esa idea. objetivo inmersivo también. Y por lo tanto consideramos también hoy día películas que son obras maestras también por su representación, por el sonido, por el juego visual, solamente por esa experiencia, ¿no? Realmente yo diría es revolucionario artísticamente y al mismo tiempo va de la mano de la masificación, ¿no? Va de la mano también de esta idea de una sociedad ya que empieza a ser de masas de manera muy, muy patente. Así es. Guillermo, terminamos la semana, este día domingo, del 14 de agosto, vamos a recordar, pero de 1827. De aquí vamos a recordar el fallecimiento del genio británico William Blake, este poeta y artista Bueno, partimos visionario. con la técnica y terminamos quizás con uno de los hombres que más viajó mentalmente, o sea, con artistas, ¿no? Con Wagner y Blake. Así es. Les vamos a compartir en la descripción, es importante, ¿no? Nuestra clase sobre romanticismo, porque la parte de Blake, ¿no? Donde la historiadora Magdalena Mervilá se dedica, ¿no? Ella tiene es fanática de William Blake, además tenemos un artículo que vamos a compartir en la descripción, por favor, para que la estén viendo. Eh, Ahí va a estar. Así es realmente fascinante porque Blake es un ilustrador también bastante moderno, ¿no? Sus ilustraciones además han pasado a la cultura de manera muy, muy evidente, ¿no? Hasta el cine las ha recogido. Yo pienso en eh, por ejemplo, esta película, la saga de Hannibal Lecter, ¿no? La 2, ¿no? La del dragón tatuado, ¿no? La, Ese es el Ya, demonio de Blake, ¿no? Es el diablo, ¿no? Representado. Eh, y así hay muchas imágenes, ¿no? De Blake. Blake es un hombre que es muy pobre de origen, pasa a ser parte del movimiento romántico como artista, se formó con Sir Joshua Reynolds, ¿no? Es decir, el gran artista británico, clásico, de retratos, de unos paisajes increíbles, ¿no? De una exquisito, ¿no? Pero él dice no, realmente era una figura mucho más atormentada, espiritualmente mucho más compleja, una figura además radical, ¿no? Quizás de los primeros artistas así que nos parecen modernos, ¿no? Creía en la igualdad sexual, en la igualdad racial, estamos hablando de la Inglaterra previctoriana, ¿no? Y claro. victoriana. Eh, es una figura que empieza a pintar lo que sueña, empieza a dedicarse al mundo de la publicación, le interesa que sus publicaciones sean silográficas y sean estampas, es decir, que se puedan reproducir mucho, ¿no? Esta idea de que el arte también es masivo, ¿no? Y encontramos a Blake en todos los idiomas y en todos los libros, pues es una cosa realmente increíble, ¿no? Porque pasó su estampa de un lado a otro, de la impresión masiva. Hoy día, como con el arte, también hacemos eso, ¿no? La mayoría de las obras de arte las conocemos por eso, no porque las vimos en un museo. O muchas veces las vimos después de conocerlas, ¿no? Es el caso de Blake, es una figura a la que hay que entrar porque fascina, ha fascinado en el cine, en la representación, es una figura muy subjetiva además, ¿no? Muy introspectiva, eh, es uno de los grandes, ¿no? Un poeta, podríamos decir, laureado, ¿no? Del romanticismo, esencial, ¿no? Esencial para también pensar el fenómeno moderno, el individuo, ¿no? Así que ahí los invito a que va a haber más contenido en la descripción y bueno, ¿no? A continuar con nosotros, ¿no? De alguna manera haciendo este recorrido por historias también que son distintas, ¿no? No toda la historia es militar, no fueron grandes batallas, no fueron grandes hombres, ¿no? Ni políticos, ¿no? Fueron hombres que estaban preocupados por hacer más eficiente el motor, ¿no? O que vivieron por su arte, ¿no? O que fueron visionarios, ¿no? En algún momento de la historia, ¿no? En cuanto a una oportunidad, por ejemplo, económica. Así es. Bueno, como hemos hablado cuando partimos este programa, la historia da para todo y analizar y aprender de todo, no solamente como dijiste, es historia bélica. La mayoría de la gente sabe por la parte Claro, bélica de la historia o los políticos. No, que hay más tenemos cosas en las algo que de igual. eso también, pero Y también, hay para obviamente, pero todos. no. Pero aquí pues hemos visto de que hablamos de todo. Así que bueno, Guillermo, agradecerte una vez más por estar aquí para este programa. A la gente que nos ve de tan temprano los días lunes que partimos con este programa. Así que obviamente dejarlos atentos a nuestros auditores a que vean la descripción de este programa, ya que Así encontrarán es. el material que menciona Guillermo. Siempre agradecido obviamente de Red Cultural que nos entrega este material para poder mencionarlo. Y por cierto, ir a nuestro Instagram, que creamos un Ahora tenemos Instagram con específico memoria. para este programa. Así es, vamos a dejarlo ahí en la descripción igual
con Memoria. Vamos a estar ahí compartiendo un poco material, igual que tiene Red Cultural, lo que hablamos aquí en la semana, obviamente, y también para promocionar un poco igual el programa, también aprovechar, Así es. obviamente, y compartir con la gente que nos deje comentarios o mensajes por ahí. Ideas, Así que, ¿no? Algunas efemérides que se nos pasan, si ustedes recuerdan algún hecho nacional o internacional que crean que es muy relevante, ¿no? Y que hay que recordar, también es muy bueno saberlo, así que los invito a conversar con nosotros, ¿no? Así que, así es. O en los comentarios del capítulo de YouTube también, así obviamente. es, Nosotros estamos atentos, siempre muy atentos. Nosotros los leemos a todos ustedes. así es. Así que, bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Y Muchísimas gracias a gente ti, que nos ve, al espacio que nos da el canal y a Red Cultural nuevamente por el material que nos entrega. Mi nombre es Pablo Rivas y esto fue Con Memoria. Hasta pronto. saludos.